Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Infoautónomos. Bueno, pues esta tarde vamos a estar aquí para hablar de renta, algo recurrente donde lo haya, que todos los años nos toca que llegue y que este año pues ya estamos en plena campaña. Mientras vamos dejando que entre todo el mundo y ya demos comienzo a hablar de renta, pues bueno, simplemente presentarme. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy el CEO de Infoautónomos, la persona que lleva pues ya 6 semanas aquí acompañando cada semana, unas más intensas, otras menos. Al principio una intensidad absoluta, ahora ya pues cada vez menos porque las noticias son menores, aunque siga habiéndolas. Esta semana hemos tenido la noticia de ese principio de acuerdo entre las organizaciones sociales, los representantes sociales y el gobierno para una ampliación de los ERTE y unas facilidades a las empresas y a los autónomos para que puedan continuar con la actividad paralizada de alguna manera, mientras que seguimos recuperando esta normalidad, si se le puede llamar recuperar normalidad alguna vez. Y bueno, podéis ver nuestro espacio especial del COVID-19 que creamos en nuestra plataforma desde el principio de esta crisis, pues podéis ver las últimas noticias relativas a esta que os digo y a ver si nos da tiempo y la semana que viene profundizamos un poquito en la letra pequeña y la semana que viene, lo antes posible, el lunes o el martes, lanzamos un webinar donde contemos un poco las novedades que ha habido relativas a este tema. De nuevo, repetiros, gracias a todos por asistir, por parar un momento vuestro tiempo para oírnos, por tener y darle la acogida que le dais a todas las actividades e iniciativas que ponemos en marcha desde Infoautónomos. Para nosotros, como siempre, es un placer estar aquí al lado vuestro, al lado del autónomo. Es lo único que hemos pretendido desde que empezó esta situación. Estar a vuestro lado, acompañaros, entender vuestras necesidades y daros toda la información que estuviera en nuestra mano para poder ayudaros a que la toma de decisiones y vuestro día a día fuese un poco más ameno. Simplemente, como siempre, deciros también, me acompaña en el chat mi compañera Marina Rivero, que vais poco a poco subiendo pues todos los enlaces a todas las referencias que yo vaya haciendo para que podáis abrirla y acceder a todas las cosas que os vaya comentando. Y bueno, y deciros también que este webinar está siendo grabado, como todos, y que luego procederemos en el día de hoy o a primera hora de mañana a subirlo a nuestro canal para que podáis verlo y podáis acceder a él y podáis consultar si hay algo que no os haya quedado claro o que queréis volver a escucharlo porque queráis profundizar en el tema que hayamos tratado. Bueno, yo creo que ya hemos dado 3 minutos, como viene siendo costumbre en mí, para dar tiempo a los rezagados a que se vayan sumando. Y si os parece, pues ahora mismo ya estamos muy cerca de las 200 personas conectados al webinar. Yo creo que es momento de empezar y que poco a poco vaya subándose más gente, porque había mucha más gente inscrita. Vamos a ver hasta cuánto llegamos. Pues nada, empezamos entonces, como hemos dicho, el webinar. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de las claves para la presentación de la renta 2019, que es la que nos toca presentar ahora, relativa al año pasado ya terminado. Por lo tanto, empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues veréis, lo primero que vamos a ver es los autónomos obligados a la presentación de la renta, ¿vale? ¿Quiénes son los que tienen obligación de presentar? Vamos a ver cuál es el calendario que se está barajando, porque ha habido cambio de fechas con respecto a otros años donde las cosas son normales, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las nuevas fechas. Vamos a hacer un repaso a la operativa de la renta, es decir, qué cosas son y cómo se puede presentar esa declaración. Vamos a ver qué se entiende por rendimiento de la renta, ¿vale? ¿Qué rendimientos se declaran y cuáles son los rendimientos específicos de actividades económicas, que es lo que más nos interesa como autónomos? Vamos a ver qué opciones de ahorro tenemos en la renta, tanto en deducciones generales como en deducciones específicas para los autónomos. Y por último, vamos a ver pues, qué novedades son las que incorpora este año
la declaración de la renta de 2019 con respecto a la declaración de la renta de 2018, que fue la última que presentamos, ¿vale? Bueno, pues ya que hemos visto que vamos a ver, si os parece, damos comienzo y nos metemos en materia. A ver, ¿qué autónomos están obligados a hacer la renta de 2019? En principio, por regla general, todos los trabajadores autónomos están obligados a presentar la renta de 2019. Diríamos mejor que ¿quién está obligado? Todos, exceptuando un pequeño grupito que son los que no están obligados. ¿Quién son los que no están obligados? Pues aquellos autónomos que no hayan ingresado menos, o sea, que hayan ingresado menos de 1.000 euros en el ejercicio, en todo el año 2019, y que además hayan tenido pérdidas de 500 euros por rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Es decir, he ingresado menos de 1.000 euros y encima he perdido 500, ¿vale? Esos son los que no estarían obligados a presentar declaración de la renta. Si esas no son vuestros condicionantes, pues estáis obligados a presentar declaración de la renta. Hacemos aquí una pequeña apreciación para que veamos un poco la diferencia, que tanto se está todo el día demandando, que es que os deis cuenta las exenciones en el caso de rendimientos del trabajo, ¿vale? Las que son las de un trabajador asalariado. Un trabajador asalariado, si tiene un único pagador, ¿vale? Hasta 22.000 euros estaría exento de declaración de la renta. En el caso de que tenga dos pagadores, 14.000 euros. Es decir, si te pagan más de una empresa, tienes hasta 14.000 euros que estaría exento de presentar la declaración, y en el caso de tener un único pagador, hasta 22.000. Fijaros la diferencia con respecto a un autónomo que tan solo están exentos de presentarla aquellos que hayan facturado menos de 1.000 euros, o sea, prácticamente nada, y que hayan tenido unas pérdidas de 500. Es decir, cualquier autónomo que haya empezado su actividad, haya estado un mes, haya conseguido con mucho esfuerzo facturar 1.000 euros y haya perdido 500 y haya tenido que cesar su actividad, encima luego se ve obligado, a lo mejor eso es en el mes de enero, y al año siguiente en julio, o ahora en abril, mayo, junio, tienes que presentar tu declaración de la renta por aquella actividad que hiciste en enero, que al final, encima de que te costó un dolor de cabeza y perdiste el dinero, pues ahora tienes que hacerlo cuando se podrían subir esas cifras de exenciones, ya que son autónomos que, bueno, pues que no han llegado a ingresar 1.000 euros, porque fijaros que es que hayas ingresado menos de 1.000 euros y que además hayas perdido dinero, ¿vale? Pero bueno, aquí he hecho un pequeño paréntesis un poco reivindicativo, ¿no? Pero sin ánimo de reivindicar nada que no nos toque a infoautónomos, ¿vale? Continúo. El calendario de la renta, ¿vale? ¿Cuál es el calendario normal y qué ha pasado por el estado de alarma que estamos viviendo? ¿Qué ha pasado con la fecha? A ver, el calendario de la renta es que la fecha de inicio de la campaña de renta empezó el 1 de abril. Eso no cambió nada. De hecho, se estuvo esperando a ver si el gobierno tomaba algún tipo de medida de cambio de esa fecha, pero finalmente se mantuvieron las fechas. Y la fecha de finalización es hasta el 30 de junio de 2020, ¿vale? En el transcurso de este tiempo, ¿qué fechas tenemos que tener en la cabeza como importantes? Bueno, pues el 1 de abril como inicio, el 13 de mayo era el inicio de las presentaciones presenciales, es decir, ayer era el inicio de las presentaciones presenciales de la renta, pero por causa del COVID-19 ha cambiado esta fecha y ahora dará comienzo esta parte de la campaña de la renta el 25 de mayo, ¿vale? 25 de mayo, fecha en la cual se inician las presentaciones presenciales, ¿vale? Siempre y cuando tengas cita previa y va a haber una limitación de aforo. Por lo tanto, aquellas personas que quieran hacer la presentación de la renta presencial, que vayan ya mirando para que el momento que el calendario se abra, que yo creo que ya estará abierto o lo abrirán en muy breve, pues poder pedir la cita porque habrá aforo limitado y solo atenderán con cita previa, ¿vale? 30 de junio es la fecha límite de presentación para las declaraciones, ojo, con resultado a devolver o a ingresar, pero sin domiciliación bancaria, ¿vale? 30 de junio sin domiciliación bancaria. Si hay domiciliación bancaria, la fecha es 25 de junio, es decir, la fecha límite de presentación de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación bancaria, ¿vale?
Si es con resultado a devolver o ingresar y sin domiciliación bancaria, la fecha es hasta 30 de junio. Y en el caso de ir con domiciliación bancaria con resultados a ingresar, el 25 de junio. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es la operativa de la renta? Es decir, ¿cómo puedo yo presentar la declaración de la renta? A ver, hay tres modalidades. La primera es el servicio Renta Web. Es un servicio que da Hacienda que ayuda para presentar la declaración de la renta, ¿vale? Se hace mediante acceso con certificado o DNI electrónico, clave PIN o un número de referencia que lo tienes que tener de la declaración del año anterior en la casilla 505, ¿vale? Necesitas ese número de referencia para entrar a ese servicio y poder presentar tu declaración de la renta mediante el servicio Renta Web. La segunda modalidad, yo creo que seguramente la más utilizada por casi todos los contribuyentes, es el borrador de la renta. Es una propuesta de declaración que incluye los datos fiscales del contribuyente, es decir, que tú la solicitas y te la manda Hacienda, donde aparecen tus datos patrimoniales y económicos. Hacienda todos estos datos los obtiene de cruzar toda la información de los modelos 145 de retenciones de IRPF y de los datos bancarios, ¿vale? Es importante que como autónomos sepamos que los datos sobre rendimientos de actividad económica del autónomo no están completos. Ahí nunca están completos. Por lo tanto, hay que completarlos. ¿De acuerdo? Esto es un borrador que viene muy bien cuando tú haces una declaración de la renta y no tienes actividades económicas. Es decir, la renta general de cualquier persona. En el momento que somos autónomos, tenemos que tener claro que los datos de rendimiento de actividad económica no vienen ahí metidos y por lo tanto tendremos que completarlo. Y por último está el modelo de 100, que es el modelo de presentación de la renta, el modelo tradicional, y se crea con la confirmación de los datos del borrador e incluye apartados para declarar los rendimientos y anexos para las deducciones e información adicional, ¿vale? Son como las cosas que más tenemos que tener en mente. Repasamos rápidamente el servicio Renta Web, el borrador de la renta, que es el documento que le pedimos nosotros a Hacienda y que nos manda con los datos que tiene nuestro, simplemente para que verifiquemos que están bien, y luego el modelo de 100, que lo tenemos que rellenar en base a esos datos y presentar nuestro nuevo modelo de declaración. Aquí me permitís que os diga, bueno, pues que todas estas cosas siempre hay, bueno, pues empresas que se dedican a hacerlo, como puede ser Infoautónomos, que tenemos nuestra campaña de renta y que también cogemos y, bueno, se nos puede contratar para la presentación de la declaración de la renta. Quien esté interesado, en nuestra web podéis encontrar más información sobre este tema. Continuamos. Rendimientos de la renta. ¿Qué es esto de rendimiento? A ver, rendimiento es igual a ingreso, ¿vale? En la renta, un rendimiento se entiende como un ingreso, ingresos que yo he percibido. ¿Qué tipo de ingresos podemos meter o hay que meter en la renta? Bueno, pues rendimiento los primeros del trabajo, ¿vale? Proceden generalmente de la relación laboral del declarante y pueden ser dinerario o en especie, por ejemplo, por sueldo y salario, las dietas, las prestaciones por incapacidad temporal, ¿vale? Estos son los principales que hace, bueno, un rendimiento del trabajo cualquier trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Rendimientos del capital mobiliario son elementos patrimoniales como intereses de cuentas bancarias o dividendos de acciones, ¿vale? Que yo puedo tener una cuenta bancaria con una imposición de dinero, rendimientos que me genere eso, lo tengo que declarar como rendimiento o ingreso. Ya hemos dicho que rendimiento es igual a ingreso. Rendimiento del capital inmobiliario, siempre y cuando no esté afecto a la actividad económica del autónomo, ¿vale? Aquí ya metemos la primera coletilla, porque ahí ya hablamos de autónomo. Si tiene un capital inmobiliario, pero está afecto a su actividad, habrá que meterlo dentro de la parte de rendimiento de actividad económica. Si no está afecto a su actividad, es decir, tengo un piso que me está generando una renta, pues tendrás que meter aquí esa renta, esos ingresos que percibes como rendimientos del capital inmobiliario. Ganancias o pérdidas patrimoniales que responden a las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente, ¿vale? Es decir, si he tenido un beneficio patrimonial, pues imaginemos compré un piso en 10 y lo he vendido en 100. Pues yo he tenido un incremento patrimonial, ese tipo de incrementos o rendimientos que he tenido los tengo también que meter como rendimiento de ingreso. Y por último, los rendimientos de actividades económicas, que este es el caso para el autónomo. Esta es la parte del autónomo, es el grueso de su renta
Y aquí es donde va a meter la mayor parte de los rendimientos de actividades económicas, o poner todos, ¿no? Es decir, todo aquello que genere por el desarrollo de su actividad lo va a meter aquí en la parte de rendimiento de actividades económicas, ¿vale? Estos son los 5 conceptos, los 5 tipos de ingresos o rendimientos que vamos a tener que declarar. Rendimientos en la renta, continuamos. Nos centramos en los que de verdad son los rendimientos de actividades económicas, que es por lo que estamos aquí esta tarde. Los rendimientos de actividades económicas son los que tienen que declarar los autónomos, ¿vale? Y que suelen ser, porque es el régimen más habitual, las actividades económicas que tributan por estimación directa, ¿vale? Que es, como digo, el régimen más habitual entre el tejido español de autónomos. ¿Qué tiene que declarar ahí dentro el autónomo, en esas casillas? Tienes que declarar los ingresos internos, es decir, básicamente las ventas, pero también ingresos por arrendamientos, comisiones, cesión de patentes y subvenciones al autoempleo, es decir, todo aquel dinero que yo haya percibido por ingresos dentro de lo que es la actividad económica mía, ¿vale? Y luego ahí mismo también puedo declarar los gastos, aquellos que son deducibles, como por ejemplo por la cuota del autónomo, los impuestos municipales, las cuotas empresariales de trabajadores contratados, el IVA soportado, las amortizaciones de bienes de inversión, ¿vale? Ahí están los dos, eso es centrándonos en lo que son los rendimientos de actividades económicas por los dos principales factores que debo declarar. Por un lado ingresos y por otro lado gastos. Repito, dentro de ingresos, arrendamientos, comisiones, cesión de patentes y subvenciones de autoempleo. Y dentro de gastos, aparte de las ventas, por supuesto, ¿eh? Si todo lo que haya facturado y vendido lo tengo que declarar. Y en los gastos, solo aquellos que sean deducibles. ¿De acuerdo? ¿Qué información hace falta para completar los rendimientos de la actividad económica? Vale, pues aparte de esos datos, tenemos que introducir la renta de 2018, las declaraciones de IVA, si tributa en régimen de estimación directa y simplificada, el modelo 303 y modelo 390, y las del IRPF y los pagos fraccionados del modelo 130, ¿vale? Tenemos también que introducir los certificados de retenciones de clientes empresarios o profesionales, ¿vale? Y los libros contables, básicamente libros de ingresos y gastos y de bienes de inversión, ¿de acuerdo? Hasta aquí la parte de rendimiento. Vamos a pasar a las opciones de ahorro que tenemos en la renta del 2019, ¿de acuerdo? A ver, una vez que hemos distinguido los tipos de ingresos que hemos obtenido y las retenciones practicadas, has de revisar las deducciones que reducen el pago del impuesto, ¿vale? Y aquí, cuando podemos deducirnos cosas para pagar un poco menos de impuestos, vamos a meternos de nuevo, igual que hemos hecho hasta ahora, en la parte general y en la parte específica para el autónomo, ¿vale? Sí cabe aquí destacar que hay ciertas deducciones autonómicas que ya cada uno en su autonomía debe de preguntarle a su asesor, o si lo hace mediante cita previa en Hacienda, pues preguntar qué tipo de deducciones puedes tener autonómicas. Pero vuelvo a repetir, deducciones generales y deducciones en la renta del autónomo. Es decir, por un lado están las generales, las que cualquiera puede deducirse, y después estarán las específicas del autónomo. Vámonos a las generales. En materia de deducciones generales tenemos la primera, podemos deducirnos por familia numerosa. Podríamos deducirnos hasta 1.200 euros por familia numerosa y 2.400 por familia numerosa especial, es decir, con algún miembro de la familia. Entendamos que en familia numerosa se entiende con más de 4 miembros, a partir de 4 miembros en adelante, es decir, con 4 no, pero a partir de 4 miembros en adelante ya es familia numerosa, y si hay alguno que tiene una situación especial, la deducción es de 2.400 euros, ¿vale? Deducción de gastos de guardería para madres trabajadoras, donde te puedes deducir hasta 1.000 euros por el pago de la guardería en el caso de ser madre trabajadora. Deducción por adquisición de vivienda habitual, siempre y cuando esta vivienda haya estado adquirida antes del 1 de enero de 2013, te puedes deducir 9.040 euros anuales en tu renta 2019, lo que supone un 15% de la aportación.
Deducción por alquiler de vivienda, siempre y cuando la tengas alquilada antes del 1 de enero de 2015. Te puedes deducir el 10,05% de las cantidades pagadas en el periodo impositivo cuando la base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, ¿vale? Disculpadme que dé los datos tan exactos, pero es que son esos porcentajes y esas cantidades. Por lo tanto, aquí hay que pararse y especificarlo, ¿vale? Deducción por aportaciones a planes de pensiones, ¿vale? Reducción del 30% de la suma de los rendimientos netos de actividades económicas y rendimientos del trabajo percibidos de forma individual en el ejercicio que se declara con un límite de 8.000 euros anuales, ¿de acuerdo? Luego tenemos la deducción por inversión en empresas de nueva creación. Te puedes deducir hasta el 30% de los importes de acciones desde septiembre de 2013, con una base máxima de deducción de 60.000 euros. Y por último, la deducción por donativos. Donativos o aportaciones que sabéis que se pueden deducir hasta el 75% del importe no superior a 150 euros o el 30% si excede de ese importe, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis las posibles deducciones en la renta que nos podemos aplicar. Sigo dándole las gracias a mi compañera Marina, a todas las cosas que vais preguntando, está intentando responderos a las dudas que planteáis, a la vez que os va lanzando enlaces a artículos donde entramos más en detalle, por ejemplo, en este caso, pues las deducciones generales dentro de la renta, ¿de acuerdo? Ahora, hablemos un poco de las deducciones para los trabajadores autónomos. Destacamos dos principalmente, ¿vale? La reducción por inicio de una actividad económica, ¿vale? Donde el rendimiento neto positivo, un 20%, nos podríamos reducir, ¿vale? Es una reducción del rendimiento neto positivo, un 20%. ¿Y qué requisitos debes de tener para practicarte esta reducción? Pues iniciar una actividad económica en el método de estimación directa, que ya hemos dicho que es el más habitual. Para beneficiarte de esta reducción del 20% en el rendimiento neto positivo, no debes haber ejercido ninguna otra actividad en el año anterior. Es decir, autónomos de nueva creación, autónomos que han hecho un inicio de actividad en ese año. Por lo tanto, no pueden venir de desarrollar otra, o si en el caso de haberla ejercido, cesarla sin rendimientos netos positivos. Es decir, que haya hecho una actividad anterior, pero que haya sido con rendimientos netos negativos y, por lo tanto, sea la primera vez que tiene rendimientos netos positivo y tendrá una reducción del 20%. Luego está también la reducción para autónomos dependientes, donde entre 2.000 y 3.700 euros, dependiendo del rendimiento neto que tengamos, podremos deducirnos o reducirnos entre 2.000 y 3.700 euros, ¿vale? ¿Qué requisitos tenemos que tener para poder acceder a esta reducción para autónomos dependientes? Bien, pues que el régimen de tributación de los rendimientos tiene que ser, de nuevo, el de estimación directa, que ya hemos dicho que es el más habitual en España, que los gastos deducibles de la actividad económica no puede exceder del 30% de los rendimientos íntegros declarados, ¿vale? Es decir, los gastos deducibles no pueden ser superiores al 30% de los rendimientos íntegros que hayas declarado y el 70% de los ingresos tienen que estar sujetos a retención o ingreso a cuenta, ¿de acuerdo? Son los requisitos que se piden para que te puedas reducir como autónomo dependiente entre 2.000 y 3.700 euros dependiendo del rendimiento neto que haya generado en el año de la declaración. Continuamos. ¿Cuáles son las novedades en la renta? Disculparme porque me estoy dando cuenta ahora mismo que aquí hay una duplicidad de pero no era aposta, no era para que cantáramos ni nada en este momento, ¿vale? Novedades en la renta de 2019. Bien, pues vamos a pasar a ver cuáles son las novedades. No hay destacables este año en materia fiscal, ¿vale? Pero sí hay una novedad, curiosamente, en el importe exento de tributación de los premios de lotería, que ojalá a todos los que estuviéramos aquí nos hubiese tocado para justo no tener que tributar por ello, ¿vale? Seguro que tendríamos una situación distinta. En el ejercicio 2019 el mínimo exento de tributación está en 20.000 euros, ¿vale? 10.000 era en el ejercicio 2018. Es decir, si te han tocado 20.000 euros en el año 19, pues está exento de tributación por ello, ¿vale?
Otras rentas exentas de tributación en la renta 2019 son las prestaciones por maternidad o la capitalización del paro, que también afecta en cierta manera a los autónomos porque muchos capitalizan el paro para poder emprender su actividad. Por lo tanto, aparte de los premios de la lotería, que como decimos han subido los importes y en el año 18 eran 10.000 euros exentos, ahora ya son 20.000, aparte de eso está exento o hay otras exenciones como es la renta, las prestaciones por maternidad, perdón, o la capitalización del paro. Hay una novedad en el acceso al borrador que por primera vez este año hace falta ratificar tu domicilio, ¿vale? Ratificar el domicilio fiscal en el que estás. Bueno, esto puede ser un tema, pues luego para temas de empadronamiento y para otras muchas cosas de los cruces de datos que suele hacer la administración para vigilar por dónde realmente resides, si te estás desgravando una residencia, es decir, si estás viviendo en un sitio que por lo que sea el inquilino no declara bien o bueno, ese tipo de persecuciones que poco a poco se van cerrando el cerco y que están bien porque al final lo que buscan es acabar con la economía sumergida, que en definitiva tanto daño nos hace a todos, ¿vale? Y por último, hay también novedades en la estructura del modelo D100 de la renta, ¿vale? Y porque aparecen varias cosas nuevas. Recordad que el modelo D100 es el modelo de renta, el modelo de declaración de la renta. Y aquí las pequeñas modificaciones que hay, esto ya es algo técnico, realmente es técnico para aquellos que de verdad queráis haceros la renta vosotros y la veáis, y los que no, bueno, estas partes a lo mejor no enteráis tanto, que es que las rentas inmobiliarias van a un único apartado C y se pone el foco en el uso del inmueble, qué uso se le da a ese inmueble que genera renta inmobiliaria. Hay un nuevo anexo para agilizar las devoluciones, pero que es de cumplimentación voluntaria, pero si lo cumplimenta se supone que van a ser mucho más ágiles esas devoluciones. Y luego se amplía el espacio destinado a los ingresos y gastos de actividades económicas. Esto sí nos interesa. Es una novedad que afecta al autónomo de pleno, vamos, pero ¿qué pasa? Que como en el año 2019, y esto es una novedad que surge ahora, nosotros no hemos llevado el detalle que se ve en este nuevo espacio, el nivel de detalle que se aprecia para poner los datos de ingresos y los datos de gastos, pues muchos de nosotros, muchos de los autónomos, en esta declaración, porque recordad que estamos declarando el 2019, como no se nos había avisado ni se nos había dicho que iba a haber este nivel de detalle, pues habrá mucha gente que no tendrá ese nivel de detalle para en esta renta notarlo. Se notará cuando presentemos la renta del año siguiente, ¿vale? Porque como os digo, en el año 2019 no teníamos ese detalle del ejercicio y por lo tanto va a ser complicado poder rellenar, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, dice, y después de haber revisado y rellenado el borrador, ¿qué se supone que tengo que hacer? Bueno, pues se supone que tienes o que te devuelvan o que tienes que pagarle a, como yo digo, papá Estado, ¿no? Por lo tanto, el resultado de la renta puede ser o positivo. Positivo es que tienes que ingresarle. Si aparece un signo más junto al importe, te toca pagarle a Hacienda y puedes pagar de una sola vez o en forma fraccionada. La forma fraccionada sería 60% en el momento de presentar la renta y un 40% que te permiten pagarlo antes del 5 de noviembre de 2020, ¿vale? Yo creo que pagar la renta, yo soy una persona que digo que pagar impuestos no es malo, otra cosa es que los impuestos sean altos, ¿vale? Pero pagar IVA o pagar retenciones o pagar impuestos no es malo. Insisto, no es malo, otra cosa es que nos parezca alto el porcentaje que pagamos o que nos parezca demasiados tributos o demasiados impuestos los que pagamos, pero si pagas IVA es que estás facturando más de lo que gastas, por lo tanto es bueno pagar IVA. Si pagas retenciones porque estás contratando cosas y por lo tanto es bueno pagar retenciones. Y si estás pagando la renta o te toca pagar, bueno, pues o no te has estado reteniendo todo lo que te tenías que retener y tienes que buscar un equilibrio para que luego no te llegue el momento de pagarlo, o has tenido unos rendimientos positivos y por lo tanto te toca pagarlo. Insisto,
estaremos de acuerdo más o menos en los porcentajes que pagamos, pero pagar es bueno porque supone que hemos tenido un año bueno de ingresos. ¿Qué pasa si sale a devolver, si es negativo? Bueno, pues te aparece un símbolo negativo junto al importe y Hacienda te lo tiene que devolver en un plazo legal de 6 meses. Normalmente tardan menos, normalmente las devoluciones son rápidas, siempre y cuando no sean de grandes cantidades, pues no suelen tardar mucho más de un mes o 2 meses. La mayoría de la gente antes del 1 de agosto, en caso de cantidades pequeñas, tienen la devolución hecha de forma rápida, ¿vale? Y bueno, y hasta aquí, pues hemos llegado con este repaso. Como veis, hemos repasado un poco cuál es la estructura de la declaración de la renta. A nivel de novedades no os puedo dar muchas porque realmente no las hay. Entiendo que el año que viene sí será un año más entretenido a nivel de renta, porque después de todo lo que se ha vivido, cuando llegue el momento de las declaraciones de la renta del año 20, que serán a partir del 1 de abril de 2021, pues seguramente tendremos muchas más novedades de las que hemos tenido este año, que al final del año 2019 fue un año donde no hubo grandes novedades fiscales ni de nada, porque os recuerdo que estuvimos en un año en la que más de la mitad del año ni siquiera tuvimos gobierno y estaba medio en función, ¿vale? Pues nada, espero haber, como siempre, os ayudado en las cosas que pudierais generar dudas. De todo lo que hemos comentado, mi compañera Marina ha ido compartiendo los enlaces para que podáis profundizar más en los contenidos dentro de Infoautónomos. Como ya os he dicho, este webinar se subirá a nuestro canal para que podáis volver a verlo en el momento que queráis o necesitéis. Para nosotros es un placer de nuevo haber estado aquí. Yo creo que ya a lo mejor este puede ser de los últimos webinars en los que todavía quedan autónomos que no pueden abrir su negocio en una inmensa mayoría. Probablemente el próximo que hagamos ya la semana que viene haya más autónomos que hayan podido volver a su actividad que estén con la actividad paralizada. Eso quiere decir que poco a poco vamos volviendo a esa, como he dicho antes, normalidad, entre comillas, y a esto ya se le puede llamar normalidad, que durante mucho tiempo no lo va a ser. Y nada, y desde Infoautónomos, pues como siempre, el equipo, os transmitiros las gracias por estar a todo lo que comunicamos, a todo lo que lanzamos, a todo lo que ponemos en marcha y permitidme de nuevo recordaros que en cualquier cosa de declaración de la renta os podemos ayudar, solo tenéis que contactar con nosotros y estaremos encantados de echar una mano en eso o en la parte fiscal de la llevanza de vuestras contabilidades, de vuestro día a día en la actividad empresarial o de autónomo. Lo dicho, muchas gracias, muy buenas tardes, que tengáis a partir de mañana un buen fin de semana de descanso y es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Adiós.